Bueno, en este caso lo que me decían es calcula la función inversa de esta función en este intervalo y este intervalo. ¿Por qué habla de los intervalos? Porque dependiendo del intervalo esa función va a tener inversa o no va a tener inversa. Por lo tanto, lo de los intervalos es importante. Lo primero, para que una función tenga inversa tiene que ser inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea inyectiva? Que para dos valores distintos, x0, x1, las imágenes obligatoriamente tienen que ser distintas. Si eso se verifica, la función es inyectiva. Y si la función es inyectiva, tiene inversa. Si no es inyectiva, no tiene inversa. Por eso lo de los intervalos. A lo mejor en este intervalo la función sí es inyectiva y puedo definir una inversa. A lo mejor en este intervalo la función no es inyectiva y no puedo definir una inversa. ¿Sí o no? Es decir, los intervalos vienen dados para ver si en ese intervalo la función es inyectiva o no. De partida, yo sabría que esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque es una función de segundo grado. Cuando yo multiplique los binomios, de hecho vamos a multiplicarlos, en principio sería esto por esto, x al cuadrado, esto por esto, 3x, esto por esto, menos x y esto por esto, menos 3. Lo que me quedaría sería x al cuadrado más 2x menos 3. Sabemos que la gráfica de esa función es una parábola. Es más, teniendo aquí los puntos de corte, que serían el 1 y el menos 3, prácticamente sabemos que va a pasar por el 1, por aquí por el 1 y por el menos 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues sabemos que además, por ser esto positivo, abre hacia arriba, pues la gráfica, más o menos, no me voy a entretener tampoco mucho en la gráfica, hay algo así. Sabemos que no es inyectiva. Es decir, si yo trazo una recta por aquí, va a aportar al menos dos veces a la función, lo cual quiere decir que aquí hay dos valores que tienen la misma imagen, dos valores distintos que tienen sin embargo la misma imagen y tendría que ser distinta. No es inyectiva, no tendría inversa. Justo, ¿para qué me dan los intervalos? Pues claramente para ver si en ese intervalo la función sería inyectiva o no. Si es inyectiva, podría calcular inversa. ¿Que no? Pues no habría inversa. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? En este caso, en el 0, 3, ¿habría en este caso o la función sería inyectiva? De 0 a 1, 2, 3, en ese intervalo, ¿la función sería inyectiva? Pues sí. ¿Por qué? Porque en este caso el vértice de la parábola estará justamente en 0,5. 1, 2... estaría aquí en el menos 1. El vértice de la parábola estaría en el menos 1, justo más o menos por donde ha salido. En el menos 1 estaría el vértice de la parábola. Sabemos que la parábola es simétrica respecto del eje de simetría, que estaría en el vértice. Por lo tanto, para acá no se va a repetir, para acá no se va a repetir. Por lo tanto, si cojo un valor, en este caso, si cojo valores entre 0 y el punto de corte era hemos dicho el 1, pues me he venido un poquito más para acá, el 1 que estaría aquí, ¿vale? El punto de corte estaría en el 1 y en el menos 3, ¿vale? Pues eso, si cojo valores entre el 0 y el 1, 2, 3, aquí la parábola no va a ser inyectiva, o va a ser inyectiva, ¿de acuerdo? No hay valores, justamente, dos valores distintos que tengan la misma imagen. En este intervalo, es decir, de aquí gráficamente sería esta parte de gráfica, justamente la función sí es inyectiva. Para dos valores distintos tienen distinta imagen y por lo tanto sería inyectiva y podría calcular la función inversa. ¿Se entiende o no? Luego, por ejemplo, en el menos 1, 3, en el menos 3, 1, en el menos 3, que sería este, menos 3, 1, ¿la función sería inyectiva? En este caso no sería inyectiva, sería, en este caso, para dos valores distintos, por ejemplo, cualquier recta que trate aquí, tendría pues dos valores que van a tener la misma imagen, por lo tanto no sería inyectiva entre menos 3 y 1. ¿Y entre menos 3 y menos 1 sería inyectiva? Entre menos 3 y menos 1, otra vez, que aquí estaría el vértice, pues sí sería inyectiva. ¿Sí o no? ¿Se entiende para qué eran los intervalos? Es decir, los intervalos lo que van a hacer es definir si la función en ese intervalo es inyectiva y puedo calcular la inversa, o no es inyectiva y por lo tanto no tengo que calcular la inversa. Aquí, en este caso, entre 0 y 3 sí podría calcularla, entre menos 3 y 1 no tendría sentido calcularla porque no es inyectiva, y entre menos 3 y menos 1 también podría calcularla. Lo de los intervalos solo era para eso, porque una vez que calculo la función inversa,
Una vez que ya es inversa, es su inversa en el intervalo este y en este. No hay más, o sea que el cálculo ya es lo de menos. Pero los intervalos simplemente era entenderlo para ver que tiene que ser inyectiva o que no, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Bueno, ya sabemos que si esta es la función que me dan de partida, para calcular su inversa, el concepto es que la composición de una función por su inversa tiene que dar la función elemento neutro que es x. Bueno, esa es la definición. Yo quiero calcular esta función, que al componerla con esta, de x. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya no voy a entrar en la explicación de cómo se pasa del concepto que es esto, que es el cálculo de la función inversa que tiene que cumplir esto, a cómo lo hacemos, que simplemente es, en realidad sería, tengo una función que es la inversa, que cuando la componemos aquí, es decir, que vamos a llamar a esta función y, ¿de acuerdo? Cuando la componemos en esta, que era la que me están dando, es sustituir x por y, que sería x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2y, al sustituir la y por la x, que esta sería la función inversa que al componerla aquí, menos 3 tiene que dar x, que esto es lo que os aprendisteis el año pasado de memoria de cambio la y por la x, donde pone x pongo y donde pone y pongo x, pero eso venía del concepto, es decir, se tiene que cumplir esto para que la función sea inversa. Es decir, esto que os aprendéis de memoria es el concepto, para que una función sea inversa de otra, al componerla tiene que dar el elemento neutro que es la x, que al fin y al cabo se traduce en cámbiame la x por la y despéjame la y. De aquí quiero despejar la y, que esa será la función inversa, ¿sí o no? Vale, aquí venía un problema, o aquí viene un problema. Porque no es tan fácil despejar la y. No es tan fácil decir, venga va, que rápido despejamos aquí la y. No. Bueno, pero tenéis que saber hacerlo. El objetivo justamente es despejar de aquí la y. Bueno, pues vamos a intentar despejarlo. De hecho, dices, hay dos opciones. Una que es completar cuadrados y otra que es resolver la ecuación de segundo grado. Completando cuadrados aquí no sería difícil. Vamos a hacerlo completando cuadrados. Completar cuadrados significa intentar poner esto como un binomio al cuadrado. Y claro, si está como un binomio al cuadrado, en cuanto yo consiga despejar este cuadrado, aquí la y va a quedar sola. De hecho, aquí es fácil, porque sería, si pongo y más 1, si pongo y más 1, fijaros, dices, ¿y por qué pones esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues fijaros si tiene que ver, porque si yo hago esto al cuadrado sería cuadrado del primero. Dices, claro, esto casi va a ser esto. Cuadrado del primero, dices la y al cuadrado, aparece. Cuadrado del segundo, 1. Más doble del primero con el segundo. Fijaros, si yo pongo esto, casi tengo esta expresión. ¿Sí o no? Es decir, y al cuadrado más 2y lo tengo. Dices, ya, pero tenías que tener un menos 3 y aquí aparece un 1. Vale, pues tan sencillo de ¿cómo hago que aparezca aquí un menos 3 en vez de un 1? Pues le resto luego aquí un menos 4. Es decir, si aquí cuando hago este binomio al cuadrado me da esto y yo quería que saliese un menos 3, pues si a esto le resto ahora un menos 4, 1. Menos 4, menos 3. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y entonces fijaros lo sencillo que sería despejar de aquí la y. Porque aquí sería difícil despejar la y si no lo hago de esta manera. Fijaros aquí ya. Ya hemos visto que esto y esta parte de aquí, esta parte y esta es la misma. ¿De acuerdo? Lo he escrito así porque me interesa así para despejarlo, porque fijaros, ahora el 4 que está aquí restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Me quedaría y más 1 al cuadrado, igual a ¿qué? A x más 4. ¿Sí o no? Y ahora fijaros, ¿cómo quito de aquí el cuadrado para despejarlo? Metiendo raíces a ambos lados. ¿De acuerdo? Que sería el más menos de la raíz, porque claro, al no ser, al tener las dos ramas, tiene que dar la solución positiva y la negativa, por lo que estamos hablando de la inyectividad. Aquí dependerá del intervalo, tendremos que dar la solución positiva o la negativa. Y al final, el 1 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Esa sería, en nuestro caso, la función inversa. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Vale, lo dicho, esto del más y del menos viene por la gráfica de la función, ¿de acuerdo? En este caso habrá que dar soluciones dependiendo del intervalo, hacia un lado las positivas o si estamos mirando al otro lado las negativas. Y eso es el más menos, dependiendo del intervalo donde te muevas, tengo que calcular, en este caso la función inversa sería más o el menos, ¿de acuerdo?
La otra forma de resolverlo sería, pues ver esto como una ecuación de segundo grado. Más 2y menos 3 menos x igual a 0. O lo que es lo mismo, x al cuadrado más 2y, vamos a poner aquí un valor absoluto, o vamos a poner sacar factor común el menos, y lo vamos a poner así. ¿Por qué? Porque ahora lo que se trata es de calcular y, pues si esto es una ecuación de segundo grado, pues voy a calcular y. ¿Cómo calculamos la y? Pues como calculamos la solución de una ecuación de segundo grado, con el algoritmo. Es decir, aquí, esto sería lo que acompaña a la y al cuadrado, sería la a. Lo que acompaña a la y, la b. Y lo que tiene término independiente, la c. ¿Sí o no? Pues, ¿cuánto sería y? Y sería, por la fórmula, menos b. En este caso sería menos 2, más menos, raíz cuadrada de ¿qué? De b al cuadrado, que sería en este caso 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es todo esto, que sería pues menos 3 más x. ¿Sí o no? ¿Vale? Partido todo ello, 2 por a, que sería 1.